La persona que nos acompaña el día de hoy como tertulia de fondo es Otoniel Guevara del Salvador. Él nace en Quetzaltepeque, La Libertad del Salvador, en 1967. Es agrónomo y periodista, graduado de la Universidad del Salvador. Ha sido militante político, tuvo que radicarse un tiempo en Nicaragua en los momentos más conflictivos de nuestra Centroamérica. Y bueno, cuando se hacen los acuerdos de paz, él regresa a su país a finales de 1991. Otoniel siempre ha tenido la palabra como un talismán, como un báculo que lo ha guiado durante la ardua labor que ha hecho en promoción cultural, ya que ha organizado actividades artísticas y fundado y cofundado tanto dentro de El Salvador como fuera de su país, diferentes festivales de poesía de renombre internacional. Podemos destacar el Turno del Ofendido en El Salvador, el Festival de Chela en Guatemala, el Turno del Disidente en Honduras y el Arts Amandi en Panamá. También dirigió el Festival Mundial de Poesía 100 Voces con Monseñor en el 2017. Sin duda, Otoniel es un referente literario de nuestra región centroamericana a nivel mundial. Creo que él trasciende su propia obra, dado que se convierte en una figura respetada y reconocida por diferentes gestores y gestores culturales latinoamericanos, por figuras políticas de la zona, escritores y escritoras, y así como artistas en general de todo el continente y el mundo. Como poeta, así también como periodista cultural, gestor cultural, como conferencista, tallerista y activista política. Ha sido invitado a diferentes partes del mundo, como lo son Buenos Aires, Argentina, Nueva York, Budapest, La Habana, Los Ángeles, San Juan en Puerto Rico, Ciudad de México, Medellín, Santo Domingo, San José, Caracas. Creo que la palabra ha llevado a Otoniel, ¿verdad?, a tener la oportunidad de trascender las fronteras centroamericanas y llevar un mensaje a gran parte del mundo, y además ha hecho trabajo cultural importante en diferentes países. Dentro de sus publicaciones individuales hablamos de que sobrepasan los 40 títulos, destacando tanto No apto para turistas, Canción enferma, Un gato negro durmiendo en lo inesperado, Los oficios del viento, Los pájaros de Hitchcock y La pipa del albatros. También es antologador de diversos libros de poesía salvadoreña. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, sueco, húngaro, portugués, rumano y eslovaco. Su obra ha sido reconocida en diversos certámenes literarios, y en el 2018 fue declarado Gran Maestre de Poesía por el Estado de El Salvador, y su obra literaria fue considerada como Patrimonio Nacional. En la parte editorial también ha destacado, ha sido fundador y cofundador de diferentes sellos editoriales a nivel regional, ¿verdad? Y actualmente es fundador del grupo de la Fundación Metáfora en El Salvador. Destaca como en los proyectos artísticos de la Alcaldía Municipal de Quetzaltepeque, y además de eso lidera el sello literal que hoy nos convoca, que es la Chifurnia Libros. Para mí es un gusto presentar a Otoniel esta noche, a quien aprovecho externarle mi respeto por su trayectoria. Y la dinámica, bueno, como ha sido costumbre, escucharemos a Otoniel para que realice su exposición, y aprovecharemos los invitados y las invitadas de las diferentes editoriales al final para poder hacer un pequeño diálogo respecto a todo este mundo editorial independiente. Así que muchas gracias por escucharnos y bienvenido Otoniel, y agradecerte por esta oportunidad de compartir tu experiencia editorial. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Buenas noches. Un saludo para
ustedes especialmente, a los organizadores de este encuentro tan hermoso, que nunca pensé que tuviera tanta gente. Me alegra ver a mis viejos amigos y a amigos nuevos acá, con los cuales vamos a compartir experiencias y vamos a compartir a lo mejor proyectos. Yo quisiera, bueno, voy a comenzar con un recuerdo. Andaba en aquella calle enorme de Buenos Aires, en la noche, ¿verdad? Frente al obelisco, cuando vi pasar una gran cantidad de gente, ¿verdad? Pero era así como una manada. Y me dio curiosidad porque era ya casi la 1 de la madrugada. Pregunté pues ahí qué andaban haciendo las personas y me dijeron que eran gente que recogía cartón. Y entonces, pues yo me quedé con esa imagen de la crisis allá en Argentina, ¿verdad? La gente que vendía el cartón para sobrevivir. Luego me enteré de que había una iniciativa que se llamaba Eloísa Cartonera, que dada la crisis del libro y de los precios, ¿no? Había inventado hacer los famosos libros cartoneros. A mí me gustó mucho la idea, pero yo que venía de hacer libros, llamémosle industriales, eh, me pareció que se podía hacer una combinación interesante de eso. Pero igual, no pasó de ser una idea atractiva, ¿verdad? Pero resulta de que yo, el compañero acá dijo de que tenía más de 40 libros publicados, sí, más de 40 títulos creo, pero resulta de que yo toda la vida fui voluntariamente o conscientemente muy desordenado. Entonces yo desde 92, 93, que me hice de una imprenta, comencé a publicar mis libros así sin orden, de tal manera de que de pronto el mismo poema aparecía en 7 libros diferentes. Entonces yo era feliz, ¿no? Con ese desorden, ¿no? O sea, hacía especie de combinaciones de libros. Es decir, al final yo lo que tenía era 3 libros y combinaban los poemas con unos y con otros. Y bueno, hacía un solo desorden, una sola melcocha. Y pues a mí eso no me parecía trascendente. Hasta que una vez una amiga catedrática de una universidad de Los Ángeles me empezó a preguntar, mira, fíjate de que yo estoy haciendo una antología de tu poesía, pero quiero saber si este poema es de este libro o de este libro, porque me aparecen los dos. Entonces yo le dije, pues no es de ninguno. No, me dice, pero es que tendría que ser de uno. Y bueno, para no hacerles largo el cuento, me di cuenta de que tenía que establecer de verdad mis libros, ¿no? O sea, tenía que hacer mis libros donde cada quien estuviera en su casa y no anduvieran vagando los poemas de título en título. De tal forma que en el 2011 comencé a organizar todo lo que había escrito. Mucho se me perdió en la guerra, muchos textos. Yo creo que está bien que se hayan perdido. Y luego me vi en la necesidad de imprimirlos, ¿no? De imprimirlos para poder tener un soporte físico, porque en esos días en que empecé a hacer ese trabajo, ya tenía meses organizando todo, puliendo, depurando, cuando se me explotó la memoria que tenía y perdí todo el trabajo. Entonces dije, no, voy a volver a hacerlo y lo voy a imprimir. Y luego, pues, después eso me llevó años. Pues, después, vi la posibilidad de hacer eso que había visto, o sea, imprimirlos, ¿no? Artesanalmente y hacer libritos artesanales. Yo ya sabía cómo hacer libros industriales, o sea, no me costó mucho hacer los libros artesanales. Y comencé a publicar mis libros, o sea, para tener un soporte de lo que yo había escrito, ¿no? Pero luego que vi los libritos que estaban bonitos, me, me puse a pensar, y esto es un tema que sería interesante tocar, que en ese momento, 2011 les decía por ahí, había muchos poetas contemporáneos míos, gente que ya andaba a los 40 años, rondando los 40 por ahí,
que no habían publicado ni un libro, ni una, no tenían ni una publicación. Estaban prácticamente inéditos. Gente que había ganado premios literarios, que ya tenía trayectoria, pero no estaban publicados. Entonces yo me tomé la libertad de agarrar la obra de 3, 4, 5 de ellos y lo publiqué en los libritos. Y entonces, ya cuando los tenía, se los mostré, les regalé unos ejemplares, pero después me di cuenta de que eso podía funcionar, ¿no? Como cuando uno va a dar una lectura, pues a veces la gente se queda pidiendo libros, entonces yo dije, bueno, esto me permite hacer publicaciones de 5 o 10 ejemplares, 30, 50, los que quieran, los que la gente necesita, y ahí fue como nació el proyecto editorial La Chifurnia, que lleva ese título porque la palabra chifurnia en El Salvador se usa para definir un lugar distante, inaccesible y de extrema pobreza. Entonces, a mí me pareció que la poesía en la agenda nacional de la cultura y de todo estaba en las chifurnias, ¿no? De las agendas. Es decir, prácticamente no existía, era peor que marginal. Entonces, pero empecé a hacer el logo y en el logo yo puse no sé si miran aquí, una, una casucha, una covacha, un lugar muy pobre, pero con energía eléctrica, es decir, con luz, ¿no? De hecho, la ventana es la luna. Entonces yo dije, bueno, la poesía está al margen, pero sigue siendo la luz del mundo, sigue siendo la luz de la vida. Y comencé precisamente con esta colección que se llama Amaranthus, que son libros muy pequeños, de un cuarto de carta, ¿no? Este es un libro de Alfonso Quijaduría, que tenían 32 páginas, ¿no? Eh, no sé si lo pueden ver acá. Entonces, estos libros pequeños, esta colección Amaranthus, fue con la que empezamos y logramos hacer 20 títulos. Este es el número 19 de Manuel Sorto, que es una recuperación histórica porque ese librito Frutos para Ana estaba como perdido, ¿verdad? En la bibliografía no se encontraba en ningún lado, entonces Manuel Sorto me lo pasó y rescatamos un poco eso. Entonces logramos hacer 20 títulos de eso, pero al mismo tiempo yo estaba haciendo mis otros cuadernos, que ya eran un poco más grandes. Entonces comenzamos con varias colecciones, pero sobre todo una de poesía salvadoreña que se llama Palabra de Alto Riesgo. Bueno, el título de Amaranthus, la colección Amaranthus, es porque hay una hierba, bueno, una maleza en El Salvador y supongo yo que en toda Centroamérica que se llama, aquí le llamamos huisquilite, que es una hierba espinosa, que esa uno la arranca y nace el triple y es dificilísimo de erradicar esa plaga, ¿no? Esa maleza. Entonces, el nombre científico del huisquilite es Amaranthus espinosus. Entonces, me encantó el nombre de Amaranthus y dije, bueno, aquí nos quedamos con este título. Lo de palabra de alto riesgo fue porque la idea de esta primera colección de poesía salvadoreña era precisamente publicar una muestra de la obra de poetas salvadoreños, ya fueran consagrados o ya fueran nuevos, ¿verdad? Y la idea de que el alto riesgo era de que la gente corría el alto riesgo de que no le gustara o corría el alto riesgo el autor de ser favorecido con el gusto del lector, ¿verdad? Entonces ahí era como una vitrina. Luego una cosa llevó a la otra y logramos, en términos de 4 años, logramos tener alrededor de 13 colecciones y casi 300 títulos. De poetas de todo el mundo. En el 2017, cuando se da el Festival Mundial de Poesía, se invita a 100 poetas de todo el mundo, salvadoreños y de todo el mundo, y se publica un librito por cada uno. Luego, los festivales que nosotros hacíamos, comenzamos a publicar los libros de los poetas invitados, las plaquetas, así como estas, ¿no?
Entonces, de hecho, Ana también es miembro de nuestro catálogo, ¿verdad? Con su libro, ¿verdad? Cuando vino aquí al festival. Entonces, pasó un problema. Por circunstancias diversas, yo perdí todos los archivos de esos 300 títulos. Los perdí todos, definitivamente. Entonces, bueno, y en eso también perdí todo lo que yo, o sea, perdí todos mis archivos. Pero, o sea, tenía las opciones de deprimirme y continuar, ¿verdad? Entonces decidí que bueno, iba a continuar y seguí. Entonces prácticamente hace un año comencé esta otra colección que se llama Eterno Retornógrafo, que es en homenaje a un poema de este poeta cubano tan interesante, ¿verdad? Luis Rogelio Noguera. Entonces, comencé, le volví a pedir los poemas a muchos poetas, ¿verdad? Algunos todavía estoy pendiente de publicarlos, solo tenemos diseñados los libros, pero al día de hoy ya tenemos alrededor de 70 títulos, ¿verdad? Entre los que está precisamente el de Ana Torres, ¿verdad? Y luego el proyecto nació así, llamándose Proyecto Editorial La Chifurnia, porque la idea era que esto era un proyecto que se iba a convertir en una editorial de libros industriales, como les decía yo antes. Entonces, este año, pues ya por diversas circunstancias también, sobre todo financieras, agarré valor de comenzar a publicar libros ya industriales. Y mi plan era publicar un libro al mes. Entonces comenzamos con este libro de Julio Torres Recinos, un poeta salvadoreño que vive en Canadá y que se llama La Voz del Viento. Entonces, este fue el primer libro que sacamos en enero. En febrero republicamos esta novela corta de Manuel Sorto que se llama Operación Amor, que es una historia bien interesante, ¿no? Que tiene unos condimentos de la realidad nacional de finales de los años 60, ¿verdad? Entonces, una novela en un ambiente hippie, pre-revolucionario. Entonces, Manuel Sorto nos la confió de nuevo, ¿verdad? Le hizo unos pequeños ajustes y la publicamos en febrero. En marzo venía un libro de Kenny Rodríguez, que es una especie de radiografía de la violencia contra la mujer en El Salvador, hecha en poemas. Eso quedó en imprenta. Ya la pandemia no permitió sacar este libro y pues detuvo violentamente toda la producción de La Chifurnia hasta el día de hoy, ¿verdad? Que estamos ahí nada más acariciando cosas y retocando algunos proyectos que estaban ahí pendientes. Entonces, eso es como para dar la plancha inicial de esta conversación. Me gustaría, ¿no?, conversar, platicar sobre los diversos tópicos que ustedes crean concernientes, importantes, y aquí estoy a disposición. Perfecto, Otoniel, te agradecemos esta intervención. Bueno, entonces podemos ir abriendo un poquito el diálogo. No sé si los compañeros y compañeras de otras editoriales tienen alguna pregunta, algún comentario. Algo. Claro, adelante. Yo tengo 3 años como escritora y como editora de libros. Sin embargo, yo quisiera que me dieran como un consejo para seguir creciendo, porque mi editorial o el pequeño proyecto que yo tengo está enfocado a jóvenes escritores que pues están buscando una oportunidad. Mi proyecto nació porque yo empecé a mandar mis escritos a editoriales grandes y me dejaban meses y meses esperando. Entonces yo dije, ¿por qué no hacerlo yo? Pero me gustaría que alguien con más experiencia le dijera al público lector y a los escritores cómo pueden ellos acercarse a estas pequeñas
editoriales que hacen libros artesanales, libros industriales, porque hay gran variedad, por lo menos en México, de editoriales independientes, pero ellos no saben cómo empezar a buscarlas o cómo empezar a tratar de acercarse. Entonces me gustaría como el consejo de alguien que ya lleva 70 títulos y bastante tiempo trabajando en este medio. Bueno, Scarlett, fíjate de que nosotros tuvimos una experiencia también bien oportuna. Yo tengo más de 15 años de estar organizando festivales internacionales de poesía y también otra serie de eventos de la poesía, ¿no? Recitales, talleres, certámenes, un montón de cosas. Y en esta tarea me involucré con decenas y decenas de centros escolares. Y resulta de que nosotros, cuando yo empecé con esto, había una especie de divorcio entre el poeta, por no decir el escritor, ¿verdad? Voy a hablar de los poetas, entre el poeta y los centros escolares, o sea, entre la escuela y los poetas. Entonces, cuando yo empecé a llegar, de hecho, fíjate que te voy a contar una anécdota, ¿verdad? Una vez organizamos en el Teatro de Cámara de San Salvador una jornada de una semana con 40 poetas salvadoreños. Todos los días teníamos, mañana y tarde teníamos poesía y nosotros llevamos al Teatro de Cámara a las escuelas. Es decir, pasamos llenos una semana con escuelas, ¿no? Con escolares. Y cuando iba yo a las escuelas a proponerlo, el proyecto y eso, ¿verdad? Casi nadie conocía a ninguno de los 40 poetas que estaban ahí. Y eran poetas con trayectoria, muchos. Y me acuerdo, esto es lo que les quiero contar, me acuerdo que una vez una profesora se quedó leyendo la lista, ¿verdad? De los 40. Dijo, no, dijo, yo aquí no conozco a ninguno de estos. Ah, bueno, dijo, a Manlio Argueta, sí, ya lo he escuchado, dijo. Y que yo ya lo he escuchado en algún lado, este Otoniel Guevara, me suena, dijo. Entonces, es decir, empezamos así de cero, ¿no? Empezamos de cero. Entonces empezamos a conectar a los poetas con los estudiantes a través de los maestros. Porque no crean que esto fue a través del Ministerio de Educación ni a través de las escuelas, no, fue a través de los maestros. Siempre los maestros se convierten en la llave que permite entrar a las escuelas, ¿no? Y entonces esto permitió que nosotros tuviéramos acceso no solo a muchos centros escolares y colegios, sino también a muchos maestros que de verdad aman su vocación de maestros de literatura, que aman la literatura, que de verdad leen con pasión. Entonces, bueno, pues ya era una especie de equipo, ¿no? Cómplice de las publicaciones, porque eso es lo que te quiero decir. Lo más difícil no es ni siquiera publicar, lo más difícil es distribuir. Eso es lo más duro del negocio editorial, por llamarlo de alguna manera, distribuir. Y te estoy diciendo distribuir porque en distribuir estoy diciéndote regalar y vender. Porque muchas veces tenés que regalar mucho para vender, para lograr sobrevivir. Por eso a mí me pareció el sistema de la chifurnia un sistema ideal, porque si nosotros íbamos a hacer una lectura, ¿no? Pues íbamos a un auditorio de 50 personas, nosotros llevábamos 10 ejemplares y casi siempre los vendíamos, ¿verdad? Entonces esa fue la manera que encontramos nosotros de distribuir. Fíjate de que nos invitaban a un montón de ferias de libro y todo, pero realmente pasábamos 1, 2, hasta 3 días y vendíamos 4 o 5 libros, ¿verdad? Entonces, claro, dábamos a conocer la editorial y también las ferias tienen su gracia, ¿verdad? Pero si nos vamos al punto que a nosotros nos interesa y lo que vos estás preguntando es eso, lo más difícil es conseguir las herramientas de la distribución. Es decir, vos podés buscar círculos literarios, talleres literarios donde podés colocar los libros, ¿verdad? Pero a mí me sucedió algo también bien particular, que agarramos un ritmo de publicación tan intenso que de esos 300 títulos que les estoy mencionando, logramos presentar
públicamente unos 30 o 35. Los demás se quedaban nada más distribuyéndose, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Sacamos, por ejemplo, este libro, ¿no? De Leila Quintana. Este libro lo publicamos en el 2014. Todavía no lo hemos presentado públicamente, ¿sí? Entonces, para que se haga una idea de cómo ha sido de febril este asunto. Pero eso ya es muy particular. Yo creo también de que hay que generar esas redes. La idea con la que nosotros iniciamos los festivales internacionales de poesía fue precisamente inspirado en Medellín. Yo fui invitado ahí en el 99 al Festival Internacional de Medellín y a mí me sorprendió, me dejó con los ojos redondos ver la cantidad de gente que se moviliza para las lecturas. Había lugares que tenían que cerrarlos porque la gente quería entrar y ya no había cupo. O sea, era una cuestión multitudinaria. Yo nunca había ni siquiera imaginado que eso pudiera suceder. Entonces yo dije, si pasa en Colombia, tiene que pasar en El Salvador. Y empezamos a trabajar en torno a eso. ¿Y qué es el objetivo para nosotros de los festivales? Generar lectores. Porque estos lectores son los que van a consumir los libros. Aparte de eso, también hay objetivos políticos, ¿verdad? Cuando un muchacho, un adolescente, escucha otro idioma, escucha otra ideología, escucha otra cultura, definitivamente su panorama se abre. Y al abrirse su panorama, es decir, empieza a botar toda la oscuridad que tienen nuestras culturas, ¿verdad? Que están muy arraigadas, ¿verdad? Con el machismo, con el clasismo, ¿verdad? Con tantas cosas, el bullying, todo eso. Entonces, empieza a democratizarse un poco el ambiente alrededor de estas iniciativas, ¿verdad? De conocer a los poetas. Y nosotros también tuvimos una experiencia muy enriquecedora respecto a eso, porque logramos ver cómo en una escuela en donde los muchachos no respetaban nada, al cabo de 2, 3 años había un cambio absoluto del panorama. Es decir, un respeto, un respeto que se veía en la atención que colocaban a la gente y en las atenciones que recibían los poetas al llegar. Es decir, los poetas de verdad eran escuchados. Y muchas veces su poesía no era entendida, pero finalmente había otro elemento que era bien importante y era conversar con los poetas. No sé si Ana, que ha estado aquí en algún festival, nos puede hablar de esa experiencia, porque para nosotros eso es fundamental, que los muchachos hablen con los poetas, porque ahí definitivamente se les cambia el cassette, ¿verdad? Y se logra otra apertura mental y otra apertura cultural en los muchachos, ¿no? Que es tan importante. Entonces, en resumen, yo te diría, aparte que tenés que preocuparte por hacer una buena obra y por ser una buena editora, ¿verdad? Porque también ya con los costos que lleva esto, editar un libro ya es un privilegio. Entonces, si vas a privilegiar a alguien con la publicación de un libro, tiene que ser alguien pues, que responda, ¿no? Responda a los cánones literarios, por lo menos mínimos, para poder estar en el, digamos, mercado, ¿verdad? De la poesía. Y lo que yo te digo y les digo a todos, pues, o sea, me imagino que todos ya tienen esta experiencia, que lo más importante es trabajar en la consecución de un universo de lectores, ampliar el universo de lectores. Y eso se hace con un montón de cosas. Talleres, certámenes, lecturas, conferencias. Es decir, hay que atacar masivamente como que somos langostas el asunto. Perfecto, Toniel. Esa imagen está bastante peculiar. Pero bueno, coincido con vos en ese sentido. Creo que la parte de buscar nuevos lectores y trabajar desde las escuelas es sumamente importante, más en nuestra cultura y en nuestra sociedad que está generalmente vaciada de tanto contenido y bueno, está prácticamente aculturizada en respecto a la parte literaria. Cada vez menos se conocen los escritores de las localidades.
Uno podría hacer un ejercicio rápido con cualquier grupo de chicos y le pregunta 10 marcas o 10 nombres de jugadores de fútbol versus nombres de escritores y, ¿verdad? Obviamente se va a notar completamente la diferencia. Y creo que parte del problema del poco consumo literario, si se puede decir así, es porque no es que a la gente no le gusta, sino que la gente no conoce, no tiene ese acercamiento. Entonces creo que el aporte está bastante. No sé si Scarlett tiene alguna pregunta o comentario adicional que hacerle a Otoniel respecto a esto. No, pues agradecer el panorama y sobre todo, pues tratar de seguir el consejo, porque yo sí he asistido a ferias de libro. Estuve en la Feria del Libro del Zócalo de aquí de la Ciudad de México y me fue bastante bien como escritora. Como les comentaba, Nocturlalia empezó porque yo quise tratar de dar a conocer mi propia obra y ya después varios chicos se acercaron a mí y actualmente pues hemos tenido impacto, sí, a nivel feria de libro, pero ha sido como muy paulatino y con esto de la pandemia pues ha sido mucho más difícil. Pero quizá retomando esos consejos pues yo pueda aprender mucho más acá en la Ciudad de México. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Gracias, Scarlett, a vos. No sé si a alguien más quisiera hacerle alguna pregunta o aportar algún comentario desde su experiencia editorial, ya que estamos aquí reunidos personas, ¿verdad?, que están en este mundo editorial. No sé si alguno de los compañeros y compañeras les gustaría de hacer algún aporte adicional. ¿No? Bueno, tal vez Otoniel, ahí tal vez nos puedes... Sí. Jorman, perfecto, discúlpame, sí. no te escuchaba. Adelante, Jorman, dale. Sí, bueno, primero que nada, buenas noches para todos. Hermoso verlos por acá. Especialmente a Otoniel, lo estoy conociendo hoy. Mi respeto por su trayectoria y por todo lo que ha dicho, ya que opino exactamente igual. Creo que todos los puntos que dijo son muy ciertos. Ahora, mi pregunta va dirigida a un tema que soy muy ignorante de ese tema. Es sobre el trabajo de cartonero. Me llama la atención. Yo he trabajado desde el 2016, trabajo en una editorial en Nueva York, pero más que todo lo que hacemos es hacer los servicios editoriales y la publicación se encarga Amazon. Así que trabajamos nosotros. Ahora, en un viaje que hice a Costa Rica, tuve la oportunidad de conocer a un muchacho, un escritor, pero que también trabaja en el área publicando como cartonero. Y sus trabajos son bien interesantes. A ver si me podrías hablar un poco acerca de eso. ¿Cómo fue tu experiencia? Fíjate que había una cosa que no me terminó nunca de agradar de los cartoneros, y era la orilla, o sea, el acabado de los libros, que siempre terminaban las hojas dispares, a veces pando, a veces estaban torcidas las hojas, a veces los márgenes estaban mal elaborados, a veces la tipografía no era muy legible. Es decir, había un sinfín, ¿no?, de cosas que lógicamente tienen lo artesanal, ¿verdad? Es decir, lo artesanal tiene que ver con la cuestión manual, ¿verdad? Entonces, yo no me gustó eso. Entonces decidí que iba a hacer una combinación, ¿no? El modo de producción artesanal y el acabado, ya digamos, industrial. Y por eso los cortes son así, que te dijera, con guillotina y cuestión así, ¿no? Hay guillotina industrial y todo eso. Y las portadas son también muy bien cuidadas, de manera que sean sobrias, atractivas. Las contraportadas también con información del poeta, del libro. Y fíjate que al principio con palabra de alto riesgo siempre
había una valoración crítica del poeta o de la obra del poeta, siempre. Un par de páginas que se encargaban de ubicar, ¿no? Porque como eran dirigidas más que todo a estudiantes, ubicar al poeta en el contexto, ¿verdad? Y bueno, la cosa se volvió bien interesante porque los poetas internacionales, básicamente, de pronto empezaron a interesarse en el cartonero porque les pareció que era en este libro, La Chifurni, les pareció que era una especie de tarjeta de presentación, fíjate, porque es un libro que siempre tiene 24 páginas, ¿no? Siempre. Es un libro delgado. Y es delgado porque los muchachos se leen las 24 páginas, lo leen completo. O sea, no los asusta. Ya un libro ahí de este grosor ya los empieza a asustar un poco, ya no digamos si son de 200 páginas. O sea, se asustan y ya leen el resumen, ¿no? En cambio, esto nosotros probamos de que sí era leído completamente. Aparte de que los maestros les hacían pues preguntas alrededor de los contenidos y todo eso. Entonces, eso fueron otros elementos que nosotros también fuimos ganando. Pero no sé, o sea, no sé qué es lo que querés saber exactamente, o sea, hacia dónde querés que vayamos, porque creo que no te entendí muy bien la pregunta. No, creo que le respondiste. Solamente quería saber más o menos tu experiencia como cartonero y creo que explicaste perfectamente el hecho de por qué pasaste a lo industrial. Me pareció bien tu Sí, respuesta. pero fíjate que paso a lo industrial sin dejar lo artesanal, porque yo no le llamo realmente cartonero, yo le llamo artesanal, ¿verdad? Porque pues no es estrictamente cartonero, que el cartonero es de plano así, muy, muy, muy artesanal. Entonces, ¿qué te dijera? Yo creo que son válidos los dos y son válidos por cuestiones económicas, porque Sí, nosotros el artesanal lo podemos dar a menor precio y sí. el otro ya lleva un precio mayor y ya también es una inversión mayor, porque volvemos al Sí. problema de antes. ¿Me podría mostrar tu libro cartonero? Porque los que vi son totalmente diferentes. Ah, espérame. Tengo varios Eran, acá. los que vi eran sumamente crudos, crudos. Así con el cartón casi que muy No, poco trabajado. fíjate Sí, que, se ve que mira, está trabajado. sí, mira, por ejemplo, no sé si se mira ahí, esta es la Sí, portada, ¿verdad? Aquí está, mira, por ejemplo, la valoración crítica, ¿no? Ves los márgenes, mira, una especie de créditos, ¿verdad? Acá también conserva el colofón, ¿verdad? Ahí tiene el número de la edición y tiene un colofón ahí también, ¿no? sí, Tiene también su índice, ¿no? sí, no veo mucha diferencia entre el libro que me estás mostrando y los industrializados normales. Como te digo, los libros de cartoneros que vi eran sumamente crudos, con el cartón así gris, y tenían las portadas, incluso eran diferentes del mismo autor. Digamos que el que vi era una antología y las portadas eran diferentes, tenían algunos diseños diferentes, entonces por eso tenía dudas, pero creo que tú tienes o manejas otro concepto que es lo Sí, artesanal y que es totalmente diferente. Ya capto más o menos. sí. O sea, sí, porque es lo que te decía, de que el cartonero, cada libro es único, ¿no? Ustedes lo saben. Cada libro, lo que acabas de decir, tiene su propia portada. Son hechas a mano, usualmente, ¿verdad? Entonces, o se les pega algo en la portada y eso. O sea, son libros que se hacen uno por uno. En cambio, este es artesanal, pero tiene un proceso también industrial. Entonces, es una combinación de ambos. Eso más que todo. Es una combinación. El punto es, ¿sabes? El punto es darle decoro a la publicación y darle el máximo decoro a la publicación, por el lector principalmente, pero también por el autor. Y bueno, también por el prestigio del editorial, porque pues una editorial debe cuidar también su prestigio, ¿verdad? Ser atractivo, resolver los problemas de los
los libros, ¿no? De los autores y de los lectores. Entonces, Otoniel, se podría hablar que lo tuyo, la combinación que hiciste más que todo es una cuestión estética, si se quiere, bueno. Es un afán estético, sí, es un afán estético. Fíjate que, para comentarles también, yo tenía problemas con las ilustraciones de las portadas. Si se fijan, ese es un Beardsley, ¿no? ¿Verdad? Que es una poesía muy erótica de Eva Ortiz. Entonces, es un Beardsley, pero ¿qué pasa? Acá tiene una burbuja amarilla, ¿no? Entonces yo retomaba pinturas, dibujos y les daba un tratamiento digital. Es decir, es una trampa, ¿verdad? Pero era la manera en que yo resolvía las portadas. ¿Por qué? Porque resulta de que, bueno, yo tengo varios amigos que son pintores, que son artistas plásticos, pero dado el frenesí con el que yo publicaba, yo, por ejemplo, les decía, mira, tenés unos dibujos o algunos, o me querías colaborar con una portada para un libro. Ah, sí, me decían, mandámelo. Y entonces yo estaba ya con la cuestión por sacarla, ya estaba ahí coronando el niño, entonces no me esperaba. Entonces nunca pude integrar a los artistas plásticos en el proyecto, por lo mismo, ¿no? Algunos sí, ¿verdad? Y por ejemplo, ya en esta última colección, en la colección esta Eterno Retornógrafo, sí, ahí sí cada portada es un aporte de artistas plásticos diferentes, ¿verdad? Del Salvador y de otras partes del mundo. Ahí sí he ido como tranquilamente haciendo los libros completos, desde la portada, el interior y todo, ¿verdad? Perfecto. Te agradezco, Jorman, por la pregunta. Y a Otoniel por... No sé quién gusta continuar con algún comentario o pregunta. Grego, adelante. Sí. Hola, buenas noches. Saludos a Otoniel. Saludos, Grego. Gusto verte después de muchos años. Igualmente. Y a todos y a todas las presentes. Sí, quería hacerte una pregunta, Otoniel. Tú hablas de promover, y yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que crear los lectores, promover los lectores, y que hay que hacer accesible la poesía o los relatos cortos a los lectores. Y la gente en general se asusta con los libros gruesos, ¿no? Y por eso es bueno hacérselos accesibles, no quiero decir fácil, ¿no? Pero bueno, eso me parece a mí muy bueno y genial, ¿no? Y admiro mucho tu esfuerzo, ¿no? En El Salvador es arar en tierra dura, pero al fin y al cabo es arar, ¿no? Y siempre he pensado que esto es un apostolado. Yo no soy editor, soy escritor, tú sabes, pero mi pregunta es, en los esfuerzos editoriales, ¿has tú publicado o has pensado en crear puentes de distribución, como tú dices, que es lo más difícil, pero para distribuir implica también publicar en tus tantos títulos publicados, gruesos, delgados, etcétera? ¿Has publicado de escritores de la diáspora salvadoreña aquí en Washington, D.C.? Digo, porque nosotros acá organizados en un colectivo literario a alta hora de la noche, hacemos lo propio, pero son islas, ¿no? Y somos salvadoreños viviendo en el extranjero, pero más salvadoreños que las pupusas, ¿no? Entonces, en tu esfuerzo de expansión, o este comentario también vale para República Dominicana, porque tienen una gran comunidad aquí en Estados Unidos, ¿no? O sea, yo creo que el comentario va para los mismos mexicanos también, ¿no? Es decir, es contigo, pero cada quien puede nacionalizar el comentario. Entonces pregunto, ¿has publicado de aquí o has pensado en publicar acá o has pensado en ese proyecto de plaquetas, iniciar una colección de la diáspora en Estados Unidos? Digo, porque eso podría hacernos presentes allá, pero también distribuirlos acá. Así es que quería que hablaras un poquito de eso. Si no hay nada, pues dilo y cuál es el proyecto, ¿no? Gracias. Grego, fíjate que es bien oportuna tu pregunta, porque precisamente la diáspora se ha convertido en uno de los principales consumidores de la chipurria. Yo comencé en el 2015 con un esfuerzo de antología, que se llama Datos Personales,
Es una antología de, creo que son 10 poetas salvadoreños que tienen más de 25 años de vivir fuera del país. Te leo. Claribel Alegría, que ya murió, ¿verdad? Vivía en Nicaragua. Ricardo Bográn, que también ya murió, en México. Quijadurías en Canadá. Maya América Cortés, que está con ustedes ahí en Washington. Sí. Gerardo Rivera en Tabasco. Carlos Santos en Canadá. Carlos Parada también ahí con ustedes, ¿verdad, Carlitos? Sí. Carlos Ernesto García en Barcelona. Kiki Avilés allá en Maryland, creo, en Washington. Sí, sí. Ivonne Melgar en México. Entonces, ese fue el primer esfuerzo, ¿no? De poder traer acá a que se lean esos autores nuestros de la diáspora. Pero luego la cosa se hizo más fuerte y comenzamos a publicar autores de la diáspora. Y el último proyecto que tuvimos como La Chifurnia, se llama la colección Hipatia, que es de poetas latinoamericanas que residen en Estados Unidos. Y la primera, que te dijera, entrega, digamos, que fueron alrededor de 13 poetas, fue presentada en Nueva York. Y pues las poetas, ¿no?, compraron un montón de libros y todo el mundo compró un montón de libros. Entonces fueron 13 poetas las que se publicaron allá. Pero ahí, bueno, estaba Juana Ramos, ¿verdad?, por El Salvador, la única salvadoreña, y habían argentinas, peruanas, mexicanas, colombianas. Entonces, pero la idea también es eso, la idea es conectar a la diáspora con El Salvador, o sea, hacer ese enlace cultural, porque, bueno, nosotros somos una nación transnacional realmente, ¿verdad? Sí. Es decir, tenemos en diferentes lugares comunidades grandes, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que para estos esfuerzos, que comenzaron hace como 3 o 4 años, tuvimos el apoyo, pero total, de muchos cónsules, ¿verdad? Los cónsules de Los Ángeles, en Alas, allá en Long Island, ¿verdad? Chinchilla en Manhattan, ¿verdad? En New Jersey, y ellos nos ayudaron a abrirnos a la comunidad. Pero también gente como la gente de Zeus en New Jersey, ¿verdad? Que es una organización comunitaria. Entonces, esto se ha hecho y ha tenido muy buen resultado, porque los compañeros, la gente de la diáspora consume mucho los libros y es muy solidaria. Ha sido muy solidaria con el proyecto nuestro. De hecho, aprovecho para agradecerles la solidaridad que siempre han tenido conmigo, porque no solo me han comprado libros, me han dado de comer, me han dado donde andar, me han andado paseando, ¿me entiendes? O sea, es una cosa hermosa, realmente hermosa. Entonces, nosotros les hemos llevado ahí todos los títulos que hemos podido, y bueno, pues el último esfuerzo también, que por cierto ahí publicamos a Chinchilla, con un esfuerzo de narrativa, ¿verdad? Comenzamos una colección de narrativa. Entonces publicamos cuentos de Quijaduría, de Castro Rivas, de Chinchilla, de otra gente nueva de aquí de El Salvador. Entonces por ahí nos fuimos, pero como te digo, todo eso se nos cayó, lastimosamente. Sí. Bueno, muchas gracias por esa actualización. Tú sabes que yo he estado ausente por 5 años de acá de la zona, estuve en Perú. Pero regresé y lo primero que hicieron el grupo de poetas fue regalarme 3 de tus libros, que los tengo, ya los leí, que son plaquetas, pero hay uno que es con pasta dura, esa pasta dura que por cierto lo enviaste para alguien más, pero no lo entregaron y me dijeron, bueno, como nunca lo entregamos, te lo regalamos a ti. Ya lo leí y me parece un libro exquisito, pues, porque ver un libro con pasta dura y eso tiene mucho costo, ¿no? Sí. Pero bueno, por eso estoy aquí unidos para celebrar o felicitarlos a ustedes, los editores, que sin ustedes en realidad la palabra sentida y escrita se quedaría en eso nada más, ¿no? O sea que tiene que haber soñadores como ustedes para que soñadores como nosotros sigamos soñando todos juntos de que nos van a leer, ¿no? Pero perfecto. Pero Grego, les agradezco desde mi parte y los exhorto a continuar. Gracias. Perfecto. No, gracias a vos, Grego, por la intervención. Antes de continuar, me gustaría hacer un saludo a las personas que nos siguen en redes. Iván Escobar te manda saludos, Otoniel, a Ana Torres y a todos los participantes.
Nos Gracias, están Iván. escuchando desde República Dominicana, Edu Viges, Ricardo Russo nos saluda de Cartago, Costa Rica. Nos escucha Brisa Beatriz desde Monterrey, Nuevo León, México. Gustavo Monge, compañero, amigo, hermano y director de la Compañía Nacional de Teatro de por acá, también está acompañándonos. Por acá te manda saludos también Silvia Lemus, Guillermo Bianchi de Argentina. Estamos trascendiendo las fronteras a Sudamérica. Mel Segovia te manda saludos también. A ver a quién se me escapa. Juana Ríos. Y por acá también Gladys Montolio nos saluda. Igualmente quisiera invitar a las personas que nos acompañan en la transmisión de Facebook, si quieren hacer alguna pregunta al chat, a Otoniel, sean bienvenidos y bienvenidas y estaríamos leyéndola para que Otoniel la responda. No sé si alguna o algún compañero más quiera hacer alguna intervención ahorita los que estamos acá en la sala de Zoom para continuar con este diálogo. Hola, yo quiero Perfecto, participar. Ana. Bueno, pues yo soy ahí la número 60 y algo, yo creo, de la colección y muy honrada. Y lo que comenta Otto es cierto, ¿no? Esta sinergia que se da entre los docentes como enlace para poder recibir a los poetas, en este caso yo me quedé maravillada porque se hacían unos esfuerzos muy grandes por darnos una bienvenida. Y es una experiencia muy gratificante, ¿no? Porque realmente es eso que mencionaba Otto, tiene una leyenda atrás de cada librito, donde está la contraportada, está la foto del poeta y una breve semblanza, y luego dice, la poesía no se vende, los libros sí. Entonces, yo creo que esta es una premisa fundamental en el eje rector de la Chifurnia, que me gustaría que nos abundaras más en ese panorama. ¿En qué panorama, Ana? En la parte creo que no comercial de la poesía, supongo. Perdón, sí. Es que estaba buscando acá. La poesía no se vende, solo los libros, sí. Bueno, es que la poesía no se vende. La poesía no. Es decir, no tiene precio, ¿sí? No puede venderse. Es decir, como oficio, como trabajo, no se puede vender la poesía. Nosotros lo que vendemos son los libros. Y eso lo vendemos para hacer más libros, ¿no? La Chifurnia es un proyecto cultural, ante todo es un proyecto cultural antes que un proyecto económico. Pero también ha sido, bueno, en nuestra dimensión ha sido exitoso, también económicamente. Hemos tenido, como se dice, buenas ventas, ¿no? De libros. Los festivales se sostienen, casi que el 40-50% de los costos de los festivales los pagan los libros que vendemos. Entonces, esto significa de que la poesía, ya en el asunto mercantil, sí se vende. Lo que hay que hacer es saber venderla, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros hemos logrado. Saber vender la poesía, saber llegarle a la gente, que se convenza de que la poesía es importante para sus vidas, de que en la poesía están las respuestas a todas las preguntas, ¿no? Hasta las que no nos hemos hecho, ¿verdad? Ahí viene. Entonces, entender esto de parte de la gente ha sido vital para darle sostenibilidad al proyecto. Y por eso tiene que ser eminentemente cultural. Es decir, porque ya vemos cómo hay bestsellers de libros pues, que no son de mucha calidad, de que no dejan nada, que a veces son divertimento más que concreción de una conciencia. Entonces, pues sí, pero nosotros no queremos
no es que no querramos, sino que no pretendemos enriquecernos con el negocio editorial, sino que lo que queremos es enriquecer a los lectores, darles cosas dignas de leer y dignas de tener ahí en su archivito, ¿verdad? En su librera, donde sea que los quieran tener. A mí me emociona cuando alguien me dice, mira, yo tengo, así como Grego que me acaba de decir que tiene unos libros de la Chifurnia, yo me emociono, porque realmente hemos andado en muchas partes del continente con nuestros libros, ¿verdad? Y ahí se han quedado en muchos lugares. Entonces, esto de que la poesía no se vende, hoy tiene mucha más vigencia, ¿verdad? En estos momentos duros en que nos hemos encontrado solos, aislados, y la gente ha empezado a aburrirse, ¿verdad? Y no se aburre del ambiente, se aburre de sí mismo. Se aburre porque no tiene la capacidad para entrar a otro universo. No tienen esa posibilidad de desdoblarse y poder vivir otra vida que no sea la que está frente a ellos. Entonces, la poesía, la literatura, el arte nos da esa oportunidad. Y pues hemos visto cómo han eclosionado, ¿verdad? Los recitales, las lecturas y los poemas, los videopoemas y esto, ¿verdad? Y eso es importante porque nos está abriendo también un mercado, ¿sí? Un mercado que cuando las cosas logren volver a un nivel, ¿no? Podemos aprovechar nosotros desde los libros, porque la plataforma del libro, primero creo que es irrenunciable, creo que nada puede sustituir el placer de tener un libro en las manos, ¿verdad? Y luego que tenemos que saber reinventarnos. Pues. Yo creo que los medios electrónicos no tienen que ser el fin en sí mismo para la literatura, sino que tienen que ser un medio para llegar al libro físico. Eso es lo que yo creo. Y luego hacer como lo que nosotros llamamos poesía comunitaria, ¿verdad? Es decir, empezar a repartir la poesía en el barrio, en la escuela, en las comunidades, ¿no? Y cuando nosotros llevamos a los poetas a que lean lo que tienen la gente en sus libros, pues eso crea un lazo maravilloso. Eso es lo que genera verdaderamente el interés por la poesía. Es decir, es importante tener al autor ahí, porque hay muchos mitos alrededor del poeta. Y uno de los mitos más arraigados es que está muerto. Siempre los poetas están muertos. Entonces, y nosotros hemos mostrado que no es así. Y voy a pecar de mucha vanidad diciendo de que nosotros tuvimos la suerte de ir a sacar de sus casas a los poetas mayores y meterlos en el tráfago de la gente. Es decir, poetas que ya estaban en sus casas haciendo su obra, que no les interesaba ya andar, nunca les interesó porque no tuvieron ese momento pues histórico. Y de pronto andaban con nosotros, ¿verdad? Y montados en camiones, metidos en Chifurnia, ¿verdad? Por todos lados, ¿no? Repartiendo su palabra. Y eso ha dado frutos porque de ahí ha venido una multiplicación de eventos literarios en el país, de tal forma que antes de la pandemia ustedes no podían estar una semana sin por lo menos un evento literario importante en el país. Así en cualquier lugar, ¿no? Donde sea, había siempre algo. Entonces, hoy la poesía ha tomado posesión de la calle, ¿verdad? De la calle. Y está en las escuelas, en los centros culturales, está en las ferias, está en todos lados. O sea, hoy la poesía es parte de la cotidianidad, que es una de las consignas que nosotros tuvimos hace años, ¿no? Cuando empezamos a hacer de la poesía parte de la canasta básica, ¿no? Que a la par de una libra de frijoles esté un libro de poesía. Entonces, eso para nosotros es importante. Y hemos encontrado eco también, incluso en instituciones. Yo hace poco más de un año tuvimos una serie de desayunos, ¿verdad? Porque ese era el formato, en el CNR, el Centro Nacional de Registro, una institución del Estado. Imagínense que durante más de un año pasamos cada mes, un día de cada mes, hacíamos un desayuno en el cual nos reuníamos 15, 20 poetas con 30, 40 trabajadores del CNR a leer poesía.
a repartirnos poesía, ¿no? Entonces, bajo el auspicio de las autoridades de esa institución que estaban presentes. Y también nosotros vimos cómo empezaron a escribir sus propios poemas, ¿verdad? De tanto estar oyendo ahí a los poetas. Entonces, esas son iniciativas que para nosotros son muy válidas. De hecho, también quiero comentarle, ¿verdad? Que nosotros comenzamos a ir incluso a los cuarteles de policía, ¿verdad? A las cárceles. Y pues a veces se romantiza eso, ¿verdad? Que ir a las cárceles y con los presos y que con los policías. Pero les voy a contar el lado práctico del asunto, ¿no? Quizás no me quiero extender mucho, pero una vez que andábamos en un festival, ya íbamos como a las 2 de la madrugada, yo vivía en una zona bastante dura, ¿no? Bastante caliente, y justo ahí vendían droga, ¿no? Y justo en la entrada, una de las entradas, había 3 radiopatrullas que estaban en un operativo antidroga. Entonces nosotros, el taxi que iba, le dije, no hombre, dé la vuelta porque al otro lado hay otra entrada. Pero vengo yo de bruto y le grito a los policías, ¡hey, solo aquí están! Y entonces, y el taxista siguió, ¿verdad? Y nos siguieron, ¿verdad? Arrancaron una patrulla, nos siguieron y nos atravesaron la patrulla. Y bájense, va, ya apuntándonos con los fusiles. Y todos así medio nerviosos. El más nervioso era el taxista, ¿va? Entonces, yo andaba, digo, porque estábamos, como les digo, en la organización, andaba como casi $800 en una mochila. Y bueno, nos hicieron que nos registraron, que abriéramos las cosas y la mochila. Y me dice un policía, mira, me dice, ¿y este dinero? Es mío, le digo. O sea, y se me quedó viendo. Y andábamos nosotros los gafetes del festival. Entonces, había otro compañero, Vladimir Baiza, ¿va? Así. Y entonces un policía se le quedó viendo al gafete, ¿va? Y le dijo, ¿de qué es eso? Le dijo, y se lo mostró. Y le dice el policía al que nos estaba registrando, hey, no, hombre, le dice, estos son los poetas, le dice, déjalos ir, le dice, no hay problema. O sea, ya la policía ya nos reconocía, ¿no? Ya sabía que nosotros andábamos en el festival de poesía, ¿me entienden? O sea, eso pues, en un momento ya todo el mundo tranquilizado, ¿va? Ya nos fuimos tranquilos, nos dejaron ir. Entonces, así como esas hay muchas anécdotas, ¿no? De que ya nos reconocía hasta la policía y hasta los delincuentes también nos reconocían y teníamos como especies de salvoconducto, ¿verdad? En muchos lugares. Entonces, como para comentarle, ¿verdad? Un poco de esto. Gracias, Otoniel, la anécdota está súper divertida. Mira, aprovechando el chat de acá dentro de Zoom, tenemos a Aida Parraga, creo que está en Puerto Rico, está Andrea Guzmán, que nos saluda de El Salvador. Aida Parraga, El Salvador, sí. Y está Angélica Salgado también desde Chile. Y Aida nos hace una pregunta que dice que es interesante que, bueno, no es una pregunta más que todo comentario, pero creo que podemos transformarlo un poco en la pregunta que surge. Dice que es interesante que otros festivales se hagan con una alianza con la Chifurnia. Entonces, no sé si vos ya has trabajado en esa línea de unir el proyecto editorial con otros festivales de otros países o de otros lugares. Bueno, primero saludar a Aida, que ha sido cómplice de todo esto desde el principio, desde antes del principio. Aida ha sido una de nuestras grandes colaboradoras y partícipes, ¿no? de un montón de estos proyectos, ¿verdad? De hecho, también es de nuestro catálogo. Les quiero mostrar aquí esto. Este libro es parte de una colección del Festival de Panamá Ars Amandi. Entonces, sacamos 10 libros de los poetas que participaron ese año en el festival. Entonces, nosotros producimos eso, los 10 libros. También en el Festival de Puerto Rico, tenemos ya, con este iban a ser 4 años, de hacerles los libritos, los cuadernos, de todos los poetas que participaban cada año, ¿verdad? Entonces, y esto también una especie de, como dice Aida, de alianza, porque nosotros lo que hacemos es que les damos los libros al más bajo costo posible para que ellos los vendan y puedan también captar fondos a través de los libros. Entonces, cada año han sido
un promedio de 18 libros, ¿verdad? Que se han producido, 18 títulos que se le han producido al Festival de Puerto Rico. Y la otra experiencia que les digo es la de Panamá. Y también hemos tenido experiencias, se hizo una colección centroamericana, mesoamericana, ¿verdad? Que solo logramos ir a 2 países por el fracaso que les comento de que perdí todo. Y fue Costa Rica, por cierto, ¿verdad? Una parte, y la otra parte fue en Honduras. Entonces logramos sacar 5 títulos de cada uno, porque esa era la idea, sacar 5 títulos de cada país, ¿no? Hasta completar toda Mesoamérica, o sea, incluyendo Chiapas, Tabasco y no me acuerdo qué otro estado. Chiapas, Tabasco, no me acuerdo qué otro estado, pero del sur de México, sí, Mesoamérica. Y también teníamos pensado Guatemala, y todo Centroamérica, hasta Panamá. Pero ya quedó frustrado eso, ¿verdad? Entonces, pero sí, hemos tenido eso, y lo que les decía de Hipatia, que no es directamente con un festival o una organización, pero sí con poetas del exterior, ¿no? Con los que hemos estado haciendo estas colecciones diversas. Entonces ha sido bien fructífero, porque también ha sido una manera de visibilizar la obra, ¿no? Que a veces sacar una antología es muy caro, pues no se venden mucho los libros y a veces queda más comprometida la organización con el financiamiento, a menos que se las donen, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Ok, gracias, Otoniel. Mira, acá en la página de Facebook nos hace también otras preguntas. Mel Segovia, que te saludó anteriormente, nos pregunta si los editores buscan a los poetas, escritores, o el poeta debe buscar las editoriales. Los que llevamos esa pena en el corazón de querer escribir y de que te publiquen es algo de día y noche. Dice que publicarse es un poco complicado, por ejemplo, en El Salvador, y te dice que te admira mucho tu trabajo y que adelante, compañero poeta. Pues fíjate de que eso también es parte de una política editorial. Nosotros no recibimos colaboraciones, nosotros buscamos a los autores. Es una política que ha sido así desde el principio. Nunca hemos recibido, que te dijera, libros, ¿no? Nunca hemos recibido colaboraciones. A veces que nos han mandado libros y que hemos visto que tienen calidad, pues los publicamos. Pero no es la política recibir libros. La política es ir a buscar a los autores. De hecho, la política de la editorial ya industrial es ir a sacarle los libros a los autores. Nosotros aquí tenemos, bueno, Grego creo que sabe muy bien eso, tenemos cantidad de personas que tienen un legado histórico importante. Tienen muchas cosas que contar de nuestra historia. El Salvador se ha caracterizado por ser bastante pobre en los últimos 50 años en la cuestión editorial. Hemos producido muy pocos libros. O sea, en todo caso hemos producido menos de los que hay. Pero también no nos hemos dado la tarea de buscar los libros. Por ejemplo, nosotros conocemos personas, ¿verdad? Escritores o no, a los cuales les tenemos que sacar sus libros de memoria, porque tienen muchas cosas que decir, ¿no? Porque en El Salvador también tenemos la fea costumbre de ocultar muchas historias importantes. Acá no tenemos, por ejemplo, una biografía, que les dijera, estricta, ¿verdad? Rigurosa de gente como Anastasio Aquino, Farabundo Martí, gente clave, ¿verdad?, en nuestra historia. No las tenemos. Los próceres los conocemos por una fichita que nos dan en septiembre, pero de ahí no sabemos qué hicieron, no sabemos nada de ellos. Es decir, no conocemos la historia de nuestros personajes, ¿no? La desconocemos completamente. Entonces, Martínez, ¿no? El dictador, ¿no? O sea, ha habido aproximaciones literarias, históricas, ensayísticas, pero no ha habido rigor en hacer eso. Otra cosa que también tenemos que ir a sacar son las monografías de los pueblos. Tenemos 262 municipios. Cada municipio tiene su historia, tiene su bagaje cultural, tiene su idiosincrasia, su identidad.
tenemos que ir a sacar esos libros. Entonces, pero eso ya es un esfuerzo de verdad enorme, es un esfuerzo grande, es un esfuerzo de Estado, no es un esfuerzo de una editorial. O sea, es un esfuerzo que tiene que ser sistemático y con un financiamiento de verdad fuerte. Y así podemos ir viendo un montón de cosas que nos hacen falta y que ahí están. Solo es de pulir la piedra y ver que ahí hay algo detrás. O adentro, no detrás, adentro. Perfecto, Otoniel. Mira, nos pregunta Brisa Beatriz, dice que es escritora de Monterrey, Nuevo León, y nos pregunta en dónde podemos seguir al maestro Otoniel. ¿A dónde podemos conseguir tus libros? ¿Dónde pueden seguir tu obra? Fíjate de que nosotros en lo que hemos fallado siempre, aunque Angélica Salgado nos intentó ayudar hace años, ¿verdad? Hacer una plataforma virtual para tener nuestros libros de forma virtual. Yo creo que eso es una de las cosas que vamos a trabajar próximamente. Pero, pues, para leer mis libros, yo lo más sano es de que me escriban y yo se los mando en Word, ¿no? Así en formato digital, ¿no? O en PDF, ¿no? Nada más fácil PDF, ¿no? Esa es la manera. Y tengo un canal en YouTube que se llama Poemas. Bueno, lo pueden entrar como Otoniel Guevara G. Poemas con H, ¿no? O sea, con la H intercalada, poemas. Entonces, esas son las maneras. O en Facebook, ¿no? Que es donde más interactúo yo. Esas son las formas. Y la editorial todavía no tenemos una plataforma digital. Vamos a trabajar en eso. Eso es lo que se tiene que venir cuando salgamos de toda esta crisis. Perfecto, perfecto, Otoniel. Luego, Silvia Lemus saluda, te manda saludos, también manda saludos para Ana y para Jorman, y dice cómo pueden hacer los jóvenes que están escribiendo y quieren publicar en Achifurnia sus libros. Creo que por ahí contestaste algo, pero no sé si quieres responderlo un poco más directamente a Silvia. Pues yo, por cuestiones personales, me he alejado bastante de los jóvenes poetas, ¿no? Pero creo que tenemos que retomar esos hilos. Yo creo que hay que volver a conectarnos, ¿verdad? Con los jóvenes, con los más jóvenes, porque sí hemos publicado a varios poetas jóvenes, pero realmente me doy cuenta de que hay un universo todavía más vasto, ¿verdad? Yo a Silvia la conozco desde hace ya unos 3, 4 años, pero realmente no sabía que escribía. Entonces se dan esas cosas, ¿no? De que vos conoces a la gente, pero no sabes que escribe. Y de pronto hay propuestas interesantes y la limitante que tenemos es el tiempo, ¿verdad? El tiempo de trabajo y eso. Y que con esto de trabajar en la alcaldía de Quesaltepeque, pues el tiempo se me ha reducido muchísimo, ¿no? Es decir, el trabajo de 8 a 4 en la alcaldía y de 8 a 12 o 2 de la mañana en la Achifurnia. Entonces uno termina medio muerto, ¿no? Porque también trabajar los sábados, los domingos, porque el proceso artesanal es intenso, ¿no? En cuanto a las horas de trabajo, de que no puedes descuidarte, ¿no? Para que todo te salga con calidad. Perfecto. Gracias, Otoniel. Te mandan saludo Lucy Cadavid desde Medellín, Colombia, y Charlie Torres desde Ciudad Juárez. Y Esteban Paniagua nos está pidiendo Charlie Torres de Ciudad Juárez. Hasta allá estamos llegando a nuestra señal. Esteban Paniagua nos había pedido un espacio también de parte para hacer un comentario de parte del diario. Entonces, Estevitan, adelante. Estás con el micrófono apagado, Esteban. Bueno, primero que todo, volver a agradecer a Otoniel, ¿verdad? Este importante espacio de reflexión donde se potencia la libertad. Y es precisamente sobre esa temática que quisiera hacer un comentario de la cátedra y motivar una reflexión. Y es el hecho de que
hemos estado viviendo, como lo he estado conversando con alguien que te manda saludos, saludos cordiales, Álvaro Mata Guillén. Mi querido amigo Álvaro Mata te manda saludos y te dice que hay que conectar el proyecto de la Chifurnia con el corredor cultural de poesía en tránsito, ¿verdad? Entonces te manda ese mensaje, ¿verdad? Nosotros también estamos, nosotros y nosotros conectados con el corredor cultural, ¿verdad? De hecho, ahora del 3 al 7 de agosto vamos a participar con lo que es el Festival de Poesía Internacional del Norte de México, ¿verdad? El Poesía en Tránsito, ¿verdad? La cuestión es cómo la cultura se ha vaciado, ¿verdad? Se ha vaciado de una manera tal que la gente lectora no lee, o sea, ya no hay tanta gente lectora. Hemos perdido, ahora lo mencionaba también Sebastián y lo mencionabas vos, hemos perdido ese hábito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lectura como tal implica una producción de imágenes, que eso es la imaginación. En la medida que leemos, en nuestra mente recreamos. O sea, como persona espectadora que lee, es una persona que también crea en la misma medida que la persona escritora, porque recrea en su mente la imagen que lee y la reproduce directamente a partir de toda su cosmovisión, de toda su cotidianidad, etc. Pero hemos ido perdiendo esa capacidad de leer. Hemos ido perdiendo ese hábito de la lectura. Hemos ido perdiendo ese gusto por la lectura. Y ese vaciamiento como tal de la cultura se puede traducir como una pérdida de libertad. En el diario tenemos, en el diario Más Allá de la Cortina, que es una de las ramas de la cátedra, tenemos una revista literaria que se llama Ni Pena ni Miedo, inspirada en este poema de Raúl Zurita. Y el lema de la revista es exaltar la libertad, la poesía y la libertad de expresión frente al avance de la guerra y las tiranías. Entonces, ¿cómo a partir de proyectos editoriales, cómo a partir de un abordaje profundamente reflexivo desde la poesía y desde la cultura, podemos combatir esta pérdida de libertad que estamos sufriendo en nuestras sociedades, incluso en este contexto actual de el COVID-19? Sí, siempre va a ser fundamental la calidad de la lectura, porque pues hay personas que afirman que hoy se lee más que nunca, ¿verdad? Lo que es cierto es que hoy hay más información que nunca. Y lo que es más cierto es que hoy hay más mentiras que nunca en la información que leemos. Entonces, yo voy a ser un poco extremista, ¿verdad? En cuanto a la importancia que tiene la poesía en este momento respecto a lo que vos estás planteando. La poesía, la verdadera poesía, que solo hay una, ¿verdad? Es el discurso de la verdad. Es el único discurso del cual no podés dudar jamás. ¿No? Un poema es cierto. Así hable de las cosas más alucinantes que te puedas plantear, pero es cierto. Y es cierto en la medida que el lector sabe que es cierto, porque el lector es sagrado. Yo insisto en que el lector es sagrado. A veces cuando hacemos talleres yo le digo a los compañeros, no hombre, no expliquen. Si el que va a leer va a entender, no es estúpido. Por eso está leyendo, porque no es estúpido. Si le empiezan a explicar, lo están haciendo estúpido. Entonces ya para qué quieren lectores, ¿no? Entonces, la poesía es, como siempre, desde el principio de la civilización, la poesía es la que de verdad va a salvar a la humanidad. Como dijo nuestro querido poeta quetzalteco, ¿verdad? A este mundo solo lo podrá salvar un gran poema. Es cierto, eso es verdad. Y no es una idea romántica, no. Yo me he dado fuertes golpes con la realidad y eso es cierto. La poesía es el único discurso de la verdad que nos va quedando. Todo lo demás ha fracasado. La política, la religión, la ciencia, todo lo demás ha fallado, ¿no? La ciencia es más sutil, ¿verdad? O sea, dice de que
lo que no era cierto, dice pues sí, que en el momento creyeron que era cierto, por lo menos tienen buenas intenciones, pero al final la ciencia también ha venido afirmando muchas mentiras. Y todo, pues, o sea, todo catalizado por el capitalismo, por el mercantilismo, ¿verdad? O sea, la idea fundamental de este tiempo es vender lo que sea y como sea, pero vender. Y dentro de esa venta, también te están vendiendo tu vida. Es decir, están vendiéndote lo que es tu forma de vivir. Te hacen creer que vos vivís de alguna manera, que sos algo, y te están engañando. Y la poesía no te engaña. Cuando vos lees un poema que te toca, que te traspasa, que te desgarra, es porque vos estás en ese poema. Porque el poema, tal vez es muy burdo decirlo, es una especie de espejo. Pero es un espejo que te raja el corazón. Es decir, un espejo roto, ¿verdad? Entonces, eso es la poesía. Entonces, por eso es tan vital. Y por eso no hay que trivializarla. Por eso no hay que quedarnos con el verso fácil, ¿no? Con el verso efectista, ¿verdad? Como las luces de colores, ¿verdad? Como los juegos pirotécnicos que te deslumbran un instante, pero después no te dejan nada. Más que cierto, así como choqueado, ¿verdad? Como que te quedaste alucinado, pero hasta ahí nomás. Pero a tu espíritu no le reportan ningún provecho. Entonces, esa poesía o más bien esa escritura, hay que eliminarla. Y el poeta es el primero que tiene que eliminar esa escritura. Porque como poeta está obligado también a ser lector. Y como lector está obligado a no meter gato por liebre, a no hacer trampa, a no engatusar, a no hacer bibliografía, sino que a hacer vida. ¿Verdad? Puta, el asunto de que nosotros encontramos la poesía a través del asombro. Es cierto, pero también a través del espanto. Y el espanto es mucho más profundo que el asombro. Porque el asombro suele darte un gozo estético, pero el espanto te da una tragedia estética, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tenemos que ir visualizando la importancia de la poesía como discurso humano, ¿verdad? Como lenguaje, ¿sí? Y por eso ustedes van viendo de que las grandes obras cinematográficas, el gran teatro, la gran danza, decir gran como para diferenciarlo del pequeño o del insignificante, está revestido de poesía. Todo lo que es grande al espíritu humano está revestido de poesía. Si no hay poesía, nos quedamos a una taquigrafía fácil, ¿verdad? O como les decía, efectista. Pero no vamos a conmover el mundo del otro. Porque ese es el otro problema que tenemos los que hacemos esto, ¿verdad? De que siempre el discurso de la poesía va a ser incómodo. Va a ser incómodo porque su oficio es derribar los mundos establecidos y establecer el verdadero mundo de cada quien. Es bien difícil venir y decir, no, es que de verdad yo soy asesino. O sea, que alguien venga y asuma su naturaleza de esa forma, no es fácil. O que alguien diga, no, lo que pasa es que yo soy promiscuo. O yo soy envidioso. Entonces tengo que ver cómo no lo soy, porque la naturaleza humana no es de vicios, ¿no? Es de prácticas. Digo, prácticas en el sentido de que lo que haces es para resolver un problema. Y hoy lo que hacemos nosotros culturalmente es generar más problemas. Y si no, miremos el medio ambiente, cómo lo tenemos de jodido. Pero también la economía y todo lo demás, toda la esfera de la ideología, la política, la religión, el arte mismo, ¿no? Está fascionado, ¿verdad? La cardanización del arte, ¿verdad? O sea, todo el mundo quiere ser una Kardashian, ¿verdad? De la literatura, de la pintura. Entonces, no se trata de eso. O sea, hay que tener ese valor de enfrentarnos a nuestra miseria y de saber llevarla con decoro.
añadiendo ahí tal vez, Sonia, creo que coincido en algo con vos, que es que en esta mercantilización que nos plantea la actualidad, una de las cosas del por qué la poesía tal vez no se consume, ¿verdad? No puede consumirse, pero digamos que no se adquiere o no se quiere con tanta facilidad, es precisamente por lo que decís. Creo que la poesía nos confronta, nos hace reencontrarnos, nos obliga a ponernos frente a nosotros mismos, y por eso incomoda tanto. Y muchas veces creo que mucha gente trata de evadirse más bien eso, ¿no? Por eso tanta situación, ¿verdad? Que nos aleja de nuestras realidades para poder sobrellevar tanto espanto. Y muchas veces la poesía lo que hace más bien es confrontarnos a eso, y sea como sea, creo que por ahí tal vez ande un poco también la situación, ¿no? Hay una Fíjate que, pregunta bastante interesante. Ajá. perdón, solo te quería comentar lo que estás diciendo, ¿verdad? O sea, hay 17.324 maneras de evasión y una sola poesía. Entonces te puedes dar cuenta ahí de la oportunidad que tiene la poesía en el mundo. Pero realmente el que opta por la poesía, ¿no?, va a estar por encima de todo eso. Y esa es la gran ventaja. Entonces, el punto es, como dicen los religiosos, ¿verdad? O sea, que conozcas la palabra. Media vez conoces la palabra, ya, o sea, ya es tu decisión si te salvas o te condenas, ¿no? Entonces, la poesía es así. O sea, y las palabras son vos. Conocete vos, como decía el griego. Conocete vos mismo. Y ahí vamos. Y bueno, a partir de esto, en el Facebook, Charlie Torres nos comenta que decían ahora que hay bestsellers que no dejan mucho, y a su opinión hay poetas muy buenos que no se leen sus libros, ¿verdad? No se leen al escritor. Yo pregunto, ¿cuál sería el criterio para juzgar cuándo la poesía o libro de poesía es bueno o de calidad y cuándo no? Pregunta Charlie Torres. Fíjate de que decía Hemingway que había que tener un detector especial de mierda, ¿va?, y pasárselo a los libros, ¿va? El asunto es sencillo. Es tan sencillo que no es tan fácil lograrlo, ¿no? Es decir, cuando vos sos especialista en fabricar relojes, oís un tic-tac a 2 metros y sabes que ese reloj está fallando. Lo mismo pasa en la poesía. Cuando vos ya estás habituado, cuando tenés una cultura de lector, inmediatamente reconoces la estafa. Yo no te voy a dar fórmula. No, de que el bestseller por esto, por lo otro, o que el gran poema. No, porque hay grandes poemas que nunca van a ser entendidos, porque tienen un contexto. Entonces, si vos no estás en ese contexto, te va a costar entenderlo, te va a costar saber de qué está hablando, ¿no? Porque a lo mejor te está hablando de animales que vos nunca has visto, o de temperaturas que nunca has sentido, o de sueños que nunca has logrado alcanzar, ¿no? Que nunca has logrado, que te dijera, integrarte a esos sueños. Entonces, eso te lo da el oficio de lector, no el de escritor. A identificar una obra artística es oficio de lector. Y esa tendría que ser la gran tarea de los críticos, pues no lo que se han convertido hoy, que hoy son, que te dijera, los que ponen la alfombra roja, ¿va? O sea, ese oficio tiene otro nombre, ¿va? O sea, el crítico artístico, el crítico literario es el que precisamente te dice, esta ventana está rota y no está bien que esté rota, ¿no? Tiene que estar bien. El que te dice, porque estás usando tenis en una obra de recreación de la cultura griega, o sea, el que te ubica, ¿no? Entonces el lector se ubica. Por eso digo, o sea, la gran tarea es crear lectores, no crear mercado, es crear lectores. Tenés lectores
tenés mercado. Podríamos decir entonces que el lector va desarrollando cierta intuición No, pero en ¿no? todo caso, sobre la intuición no es una cosa que te sale de pronto. Sí. ¿No? La intuición es músculo cognitivo. Es decir, el campesino que te dice a las 5 va a llover durante media hora y va a ser un chubasco, no te lo dice por intuición, ¿no? Okay. Te lo dice porque ya hay un músculo ahí, ¿no? Ya hay un conocimiento del aire, del olor, de los pájaros, de la tierra. Es decir, ahí hay conocimiento. Entonces, vos venís y estás dormido y decís, hey, va a llover. ¿Qué onda? ¿Y cómo que va a llover? Y empieza a caer la lluvia. O sea, y vos decís, este más es brujo. No, no es brujo. Es porque tiene educada su intuición. Entonces, la intuición hay que educarla también, ¿no? El presentimiento también es cultura. Entonces, si nosotros cultivamos algo, ya sabemos más o menos qué es lo que viene. O sea, no hay truco en eso. Es lo mismo. Entonces, el lector, si bien puede hacer uso de la intuición, pero hace más uso del conocimiento. Y del conocimiento profundo. No de la acumulación de datos, sino que del conocimiento profundo de las contradicciones, de las crisis de las cosas. Porque si vos no conoces la crisis de algo, difícilmente vas a conocer ese algo. Vos nunca has tenido celos, que vas a hablar de los celos, pues, ¿verdad? O exacto. Si no has visto que el Otelo viene a arrancarle la cabeza a todo el mundo, porque, ¿verdad? No se siente muy bien. Entonces, tenés que estar en esa sintonía para poder entrar a esa sintonía con tranquilidad, con voz propia. Claro. Y bueno, aprovechando también el chat de acá, el de Zoom, Zaida nos dice que si los medios virtuales han desplazado el disfrute de los libros impresos. No sé qué pensás vos respecto a eso. No. Zaida, vos tenés un medio virtual y tenés un libro. Vos decidís qué escoges. Nada desplaza nada. Es una cuestión de que te están forzando a escoger. Pero vos, ¿qué escoges? ¿Qué querés? ¿Con qué te sentís cómodo? ¿Qué sentís que es lo que necesitas? La fugacidad de las cosas o querés ir al fondo del asunto, querés problematizarte. Porque los libros eso hacen, te meten en problemas con vos mismo, ¿no? Y te obligan a tomar decisiones. Te obligan a definirte. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, hace de diferentes a la escritura, ¿verdad? Una escritura que te problematiza y otra escritura que solo te soba la espalda, solo te hace así en el hombro. Entonces, pues, ¿no? Como dicen, los mejores amigos son los que te dicen la verdad. Y la poesía, ya dijimos, es la que te dice la verdad siempre. Entonces, a la gente muchas veces no le gusta eso. Sí. Perfecto, la confrontación nuevamente. Sí, la chispa. Bueno, no sé si alguna persona más acá en el chat o en la sala de Zoom le gustaría hacer algún aporte adicional, algún comentario, alguna duda que tenga. A mí. Scarlett, perfecto, adelante. Respecto a este último comentario de si los libros impresos desplazan a lo... Si lo digital desplaza a lo impreso, yo me enfrenté con esta disyuntiva de si transformar los libros en lo por lado digital en esta pandemia, porque la realidad es que por lo menos en México mucha gente está leyendo digital. Entonces quizá en lugar de confrontar lo impreso, lo que está haciendo es unirlo, porque lo digital podría ser, desde mi perspectiva, una ventana y acercarte a lo impreso después. Hay lectores que están buscando primero lo digital como una probadita y lo impreso ya para conservarlo.
porque finalmente lo físico se conserva, lo impreso pues se puede apagar y no hay problema. Entonces no sé qué piensan al respecto también. Fíjate que no te escuché muy bien, pero estabas hablando, por ejemplo, del recital, ¿verdad? Hola. No, estaba hablando de mis propios libros, Ah, sí, de mi perdón. propio material. Estaba en esta disyuntiva de si transformarlo a digital y tomamos la decisión de hacerlo porque lo vemos como una ventana más que como una confrontación. No sé qué piensas tú de eso. Bueno, mira, en principio, si te voy entendiendo bien, la obra literaria tiene su valor en sí misma, en cualquier formato, sea el que sea, ¿no? Eh, y luego, todas estas son herramientas del arte, son herramientas, en este caso, de la poesía o de la literatura. Y te cuento, por ejemplo, esto, ¿no? Esto, el cuaderno de la Chifurnia, es una herramienta para que los estudiantes comiencen a leer. Porque a ellos les puedes poner 20 obras en todo su bachillerato y te van a leer los resúmenes, si es que los leen, ¿no? Entonces, al final no están leyendo, pero venís y les pones 3 cuadernitos de estos cada año, van a leer, de verdad van a leer 9 autores, de verdad van a leer 9 pequeñas obras, que sí de verdad los pueden incentivar a la lectura. Entonces, es una cuestión de qué estamos logrando con los libros. Ahora, vos tenés lo electrónico, ¿verdad? Lo electrónico también es otra manera de penetrar en la conciencia de los muchachos. El asunto es que te tenés que meter bien en ese asunto. O sea, tenés que competir, como les decía, con 17.243 formas de evasión y el poema, ¿no? Que aparece ahí en la pantalla ahí de volada. Entonces, el asunto es cómo hacer para que tu poema logre captar la atención de este muchacho. Es decir, ahí es donde lo virtual fracasa, porque nos impide tener un contacto concreto con el lector. Porque lo virtual es masivo, es hipermasivo. Es decir, Despacito llegó a la mitad de la población del mundo, pues, del planeta. ¿Va? O sea, 3.000 millones, 4.000 millones de gente vieron Despacito, a la cancioncita esa. Y mira si alguien se acuerda de esa canción ahora. O sea, ¿no? Seguimos oyendo Rapsodia Bohemia, ¿no? Porque ahí hay fondo, pues, ahí hay algo, ahí hay carne. Entonces, todos los formatos son válidos, todos son válidos. El punto es cómo los vas a trabajar con tu gente, con tus lectores. ¿Cómo vas a ser lectores a través de eso? ¿No? O sea, yo por holgazanería nunca me quise meter en la onda electrónica, pero ya me aventuré a meterme a un canal de YouTube y me he tenido que detener porque esa cosa es complicada, ¿no? Pero es una herramienta más. Es una herramienta más para vehiculizar no solo tu obra literaria, sino que también tu pensamiento político. Porque todo eso hace un contexto de autor. Es decir, todo suma o todo tiene que sumar. O sea, yo soy un autor que tengo ciertas ideas políticas y eso genera también cierto público, ¿no? El compañero Mel, por ejemplo, que nos escribía ahí, ¿no? Sebastián Mel, ¿verdad? Ujú. Él es un hombre que está metido muy en política, pero que también tiene la sensibilidad de la literatura y el arte, ¿no? Y yo más bien creo que llegó a lo que yo escribo un tanto por la cuestión política, ¿no? Por el pensamiento político, aunque pueda que me esté equivocando. Pero hay gente bueno, les hablo también de la experiencia, por ejemplo, de la guerra de nosotros, como poetas, en la guerra, en los años 80. Nosotros hacíamos, participábamos en los eventos culturales, políticos, ¿no? De hecho, nos íbamos a meter a las fábricas, a las iglesias tomadas, a las tomas de todo eso, y ahí dábamos los recitales. ¿Y qué pasaba? De que los obreros, los estudiantes, los obreros, los campesinos, gustaban de la poesía. Y una cosa más interesante, nosotros éramos una especie de héroes, ¿no? Del movimiento popular. Aunque nunca se dijo, nunca se ha dicho eso, pero así nos sentíamos nosotros. Porque
la gente, los obreros, la gente, la militancia de la izquierda, el movimiento político, social, nos identificaba como parte de ellos y decía, estos poetas están con nosotros. Es decir, estos locos que supuestamente tienen que estar en el Olimpo, están aquí con nosotros. Y eso era motivo de orgullo para mucha gente de este movimiento social, que los artistas estuviéramos ahí. Se alegraban, les pertenecíamos, ¿sí? Éramos suyos, ¿no? Y así nos reivindicaban. Entonces, todo eso, pues, después se perdió. Digo, se perdió el movimiento popular, ¿verdad? Se perdió un montón de cosas. Y dentro de eso quedamos ahí en la más vil miseria. Ya nadie nos quiere con ellos. Pero, es decir, hay que volver a construir muchas de esas cosas. O más bien, hay que recuperar la experiencia de todas esas cosas. Excelente, Otoniel. Te agradecemos la intervención. Gracias a vos por la oportunidad. Sí, quería pedir unas palabras tal vez de cierre, Otoniel, así como para ya despedirnos. Entonces, no sé si querés como aportar algo finalmente, un comentario final ya como para cerrar el espacio y despedirme, tal vez hay como un resumencito que traté de hacer un poco de toda esa conversación. Sí, bueno, quiero agradecerles a todos, ¿verdad? Haber estado acá, a todos los que participaron también, a los que organizaron esto, que lo han hecho con tanta dedicación, con tanto esmero, ¿no? Con tanta belleza. Agradecerles mucho, porque estos espacios, como dice Esteban, son verdaderamente fundamentales en este tiempo. Y bueno, también quería a la gente que nos escuchó y eso, para que no se sientan estafados, porque era poesía y resistencia, decirles que realmente poesía y resistencia es una redundancia. La poesía es la resistencia. Eso nada más. Gracias, Otoniel. Genial.